Bienvenidos a bordo, a una noche que tiene características diferentes porque, bueno, ustedes saben que la semana pasada, sobre el filo del fin de semana, se tomaron nuevas medidas económicas y esas nuevas medidas económicas generaron una volatilidad en el mercado, por decirlo de algún modo. Estaba todo el mundo nervioso. Nos fuimos a dormir el fin de semana y la gente siguió nerviosa. Y mañana, supongo que la gente va a seguir más nerviosa. Y cuando uno dice más nervioso es porque, se habló de la renuncia del ministro Guzmán, ya que las medidas económicas que se tomaron, impulsadas por el Banco Central, eran diferentes a las que pensaba el ministro de Economía, que además tiene una prueba de fuego pasado mañana, cuando tenga que ir a presentar el presupuesto al Congreso. Era difícil para el ministro Guzmán renunciar este fin de semana, pero mucha gente habló de la renuncia de Guzmán y de su reemplazo inclusive con Pelle. ¿Por qué? Y porque lo devaluaron. Guzmán era el único ministro de todo el gabinete que había logrado tener un perfil más o menos razonable a partir de la negociación de los bonos externos. Y de un plumazo, Alberto Fernández lo borró, contrariando lo que él decidía. Esta vez no fue Cristina. Por esa razón, por la caída del valor de la Argentina, por las dificultades que se están sumando y con el supercepo y las medidas complementarias al supercepo, es que esta noche vamos a recurrir a dos economistas. Dos personas que uno estuvo mucho tiempo en el gobierno, fue exitoso, también fue criticado, objetado, pero fue realmente una de las personas que históricamente en la economía argentina dejó un sello. Está en Washington, se llama Domingo Cavallo y va a hablar con nosotros. Y les anticipo algún título de Cavallo, de la entrevista con Cavallo. Por ejemplo, Cavallo dice que estas medidas, con cierta educación, son ilógicas, por no usar otro término. Y sostiene que el gobierno debería dar marcha atrás con estas medidas en la próxima semana, inclusive para reforzar la imagen y la posición del ministro Guzmán. Caso contrario, y estoy sintetizando la entrevista, él dice que Alberto Fernández va a tener muchas dificultades y que en estas condiciones ni Mandrake, aquel personaje del siglo pasado, una suerte de mago que había, va a poder sacar al país. También opina sobre Alberto Fernández, porque Alberto Fernández fue una suerte de pupilo de Cavallo. Trabajó con Cavallo, trabajó en el tema de seguros, fue candidato de Cavallo. Creo que la única posibilidad legislativa que tuvo Alberto Fernández en su vida se la dio Cavallo. Y también va a hablar de Cristina. Pero quiero hacer un agregado de tipo personal. ¿Por qué no se va Guzmán? ¿O por qué Guzmán duda en irse? Porque tiene que presentar el presupuesto el martes, como les dije, porque tiene la negociación con el Fondo Monetario Internacional ya parcialmente iniciada, y también, anoten, porque hay un señor en Roma que se llama Francisco, que le debe pedir que no se vaya, que no renuncie y que no abandone a los Fernández, porque él tuvo que ver en la designación de Guzmán como ministro de Economía. Un dato que en general se ha pasado por el aire, se olvidaron de decirlo. Esta semana también va a ser complicada, porque tenemos el desalojo de las tierras ocupadas en Guernica, por orden judicial. Lo va a tener que hacer, supongo que la policía bonaerense, el señor Berni, que tiene experiencia en esto porque tuvo aquel episodio del lindo americano, hace muchos años, que lo resolvió más o menos bien, seguramente con un poco de
de plata y un poco de presión. Lo resolvieron. Vamos a ver qué sucede con esto el miércoles. Hay mucha gente con expectativas, porque en la policía bonaerense, a pesar de todo lo que se dijo, no cambiaron a nadie. A pesar de la sublevación o la insubordinación, la sonada, como quieran llamarlo. Quedaron todos, sobre todo la persona en la cual confía más Bernie, que es el jefe de la policía, un García como yo, o como tantos García que hay en el mundo. Pero independientemente de este tema, ahí sí hubo un ligero movimiento. Ascendieron a una persona, a un comisario allegado a la cámpora. Hay que tomarlo en cuenta. Y también le dieron un lugar a una mujer, a una comisaria, que va a ser en el escalafón la tercera de la policía bonaerense. Eso sí, su dedicación va a ser controlar la banda y controlar los protocolos. Los protocolos también de la banda. Digamos, un cargo imprescindible para los problemas de inseguridad que tiene la provincia de Buenos Aires. Además de Cavallo, y de lo que yo ya les anticipé, que Cavallo está por decir, o está diciendo en este programa, y les recuerdo, Cavallo es un protagonista que está en Estados Unidos, pero que sigue minuto a minuto la Argentina. También invitamos a Juan Carlos de Pablo, que en alguna medida, si ustedes quieren, también es un hombre que ha estado alguna vez en función del gobierno, es un observador, no tiene pretensiones personales, y que en alguna medida dice que, entre otras cuestiones, Alberto Fernández tiene 5 opciones. 1, dada la crisis, pegarse un tiro. 2, infartarse. 3, enfermarse. Las otras 2 las vamos a escuchar en el reportaje. Y observó un detalle. El equipo económico en la Argentina no tiene nada que ver con algunas de las cuestiones más importantes que ocurren en la Argentina. Por ejemplo, vio por la televisión lo que pasó con la policía bonaerense y el arreglo con la policía bonaerense. Y vio por televisión el tema de la disminución de la coparticipación que el gobierno, de un modo u otro, ya ensayó con la capital federal. Paso ahora a otro breve capítulo. Tenemos también el 25, el miércoles, un acto sobre el asesinato acribillado de José Ignacio Gucci, en aquel momento en que Perón volvió a la Argentina y estaba por ser presidente de la nación, que fue uno de los golpes más duros que tuvo Perón en su momento. Ahora, actos hubo siempre. Lo que ocurre es que ahora quisieron hacerle antes un acto en el Congreso bonaerense. No se pudo, porque los legisladores no acompañaron la decisión de alguna parte del peronismo. Y tampoco muchos quisieron firmar un comunicado honrando la muerte de Rucci. Comunicado que, según dicen, hasta el propio Fernández trató de que no se difundiera. Pero los hombres de la CGT lo hicieron igual y lo publicaron antes del aniversario de la muerte de Rucci. Para que si hay conflicto, la situación ya estaba definida. Como definió Cristina el tema de la salida de estos 3 jueces, más conocidos como Bruglia y etcétera, que los movieron en un día, en 24 horas. Lo sacaron del Senado, lo mandaron la resolución del Senado a la presidencia y la presidencia lo puso en el boletín oficial. En 24 horas se limpiaron 3 jueces. Y saben, no había tiempo porque ya el boletín oficial estaba casi impreso. Tuvieron que detener, volver a rehacerlo e incluir lo que quiso hacer y hizo Cristina en 24 horas. Con relación al tema Rucci, quiero decirles que acá se está advirtiendo un corte.
entre un sector del peronismo y un sector del gobierno, que dice ser un peronismo más moderno. Advirtamos que esto tiene mucha importancia y en el pasado tuvo alguna gravedad. Le pido al director que me prepare para difundir ya una pequeña cita propia que tuvimos el domingo pasado. Breve, mínima. Director, ¿me lo puede poner, por favor? Quiero decirles que traté de averiguar qué pasa con el mausoleo de Perón en San Vicente, que me dijeron que está abandonado. Tantos peronistas en la Argentina y se olvidan de cuidar el mausoleo de Perón. De paso, mientras averiguaba sobre eso, me dijeron que hay un barullo en esa localidad, porque de pronto clausuraron un predio donde funcionan 2 empresas. El predio está inhabilitado, pero una de las empresas puede funcionar, que es Buquebus, donde extrae energía para sus barcos. La que no puede funcionar es la que produce generadores para todo el distrito, en el caso que haya un corte de luz. La única cita que me importaba del domingo pasado era la cuestión del mausoleo, que está absolutamente destruido o parcialmente destruido. Nadie sabe quién se ocupaba de eso, a pesar de que había una comisión, que inclusive creo que hasta la presidió alguna vez Duhalde, quien, por otra parte, ayer volvió de Punta del Este, pero ese es un capítulo que vamos a hablar después. Lo cierto es que se mostraron como nunca expeditivos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, 7 por lo menos, encabezados por Insaurralde. Y 48 horas después de lo que dijimos sobre el mausoleo de Perón, estuvieron ahí, lo dieron vuelta a todo, cambiaron las autoridades. La fraternidad dijo que va a arreglar el tren que funciona por adentro. Decidieron reparar, limpiar, cambiar, modificar, hacer otra vez un centro turístico de cuidado de lo que era presuntamente y de lo que es el hombre más importante de su historia política, de la historia política de los intendentes. Porque parece que hasta el propio Perón, algunos muchachos lo robaron. Ustedes dirán, bueno, mucho Cristina, mucho Fernández, mucho Perón, es cierto, pero tengo algo también de Macri, algo peculiar de Macri. Porque todo el daño que Alberto Fernández, la doctora Cristina, le quieren producir a Macri, los incidentes que tiene Macri, que le han allanado la casa, etcétera, etcétera, y que ocurren todas las semanas, quizás sean absolutamente mínimos en relación a otro problema familiar que tiene Macri. Pero antes de contarles ese problema de Macri, le voy a pedir al director que por favor me pase el video de Alberto Fernández cuando se refiere a Cristina, para que veamos que hasta la tecnología interfiere en esta cuestión de Alberto Fernández y Cristina. Los 2 quirófanos que vi de última generación con la más avanzada tecnología. Estoy muy contento porque es una obra que empezó Cristina. A ver si nos ponemos. Decía que es una. Hola. Parece que le cuesta pronunciar la palabra Cristina o que hay esos fantasmas del éter que le imponen condiciones para hablar de Cristina. Eso es algo que se repite también con bastante frecuencia en el mundo de la Casa Rosada. Las dificultades cada vez más ciertas entre Fernández y Cristina. Vamos a dar algunos ejemplos, pero les prometí lo de Macri. El hermano de Macri, uno de los hermanos de Macri, Mariano, ha reanudado un juicio contra su hermano Mauricio Macri. Un viejo juicio que venía de hace varios años, naturalmente
por razones de dinero, por reparto de bienes. En algún momento se llegó a un acuerdo, pero una de las partes no cumplió el acuerdo. Y el jueves de la semana pasada se presentó en un juzgado una demanda del hermano de Mauricio Macri, me estoy refiriendo, les insisto, a Mariano Macri, reclamando una serie de derechos y de posesiones, y supongo que de dinero, que van a afectar la historia o lo que se conoce posiblemente de la empresa madre de Mauricio Macri, que es Sogma. No es un tema que nosotros sigamos, el de los judiciales, pero me parece que son temas que en algunos medios de comunicación no se comentan, así como no se comentan los de Alberto y Cristina, en otros no se comentan los de Macri. Pero me detengo aquí para no seguir con la monserga y vamos a empezar con la primera parte de la entrevista con Domingo Cavallo, invitándolos a no perderse detalle y a prepararse para la segunda parte, porque la segunda parte está como la Argentina, explosiva. Domingo, vos allá en Washington, nosotros acá, te voy como notificando que hay un clima de nerviosismo porque las últimas medidas que se tomaron el otro día no tuvieron, digamos, una expectativa demasiado favorable. El jueves se llevaron $100 millones más de reserva, los bancos están pidiendo que les dejen importar más billetes por si la gente quiere retirar. Se habla de infinidad de cambios, pero lo cierto, ¿vos cómo ves esta nueva situación? La veo inestable porque no alcanzo a entender cuál es la lógica con la que adoptaron estas decisiones, sobre todo las que se refieren al tema cambiario. Al poner cada vez más trabas para la operatoria no solo del mercado oficial, sino del contado con liquidación, y por supuesto no permitir ninguna otra vía para transacciones legales de dólares, lo que están haciendo es impedir que la gente que tiene dólares en la Argentina, sea que los tengan los bancos o los tenga en cajas de seguridad, en forma de billetes, pueda venderlos en forma legal al precio al cual el dólar realmente vale. Es utópico pensar que la gente que tenga dólares blancos, que es mucha gente en Argentina, sí, si necesita hacerse de pesos, los vaya a vender a esos dólares a 75 pesos en el mercado oficial. Y bueno, algunos dicen, pero lo puede transformar en pesos vía el contado con liquidación, pero cada vez le ponen más trabas. El Banco Central o el Ministerio de Economía, cualquiera que haya tomado estas decisiones, obviamente no entiende cómo funcionan los mercados libres, cualquiera sea la mercadería de la que se trata, y mucho más una moneda como es el dólar, que es tan abundante e importante en Argentina, ¿no? Para hacerlo groseramente o periodísticamente, intentan achicar la brecha, producir esta devaluación sin que produzca suba de precios y además tratar de contener la salida de reservas. Si esto no funciona, ¿qué pasa en la Argentina? Bueno, yo creo que estas medidas que han tomado en materia cambiaria las pueden cambiar, es decir, pueden ir a una organización del mercado cambiario más lógica. Sería bueno que fueran cuanto antes, porque también estas medidas crean dificultades no solo para el financiamiento desde el exterior al sector privado, sino que crean temor entre los que tienen dólares dentro del sistema bancario argentino respecto de si van a poder disponer realmente en forma libre de esos dólares, y si en caso de que los tuvieran que transformar en pesos, los van a poder transformar en pesos a lo que realmente valen esos dólares, ¿no? Si la gente empieza a tener temor, puede retirar esos dólares del sistema
bancario, y obviamente que eso va a agregar otro problema. A mí me parece que este conjunto de medidas que dicen que las propuso el presidente del Banco Central, a mí eso no me consta, pero son tan ilógicas que no sería raro que en una semana o más o menos las reviertan y organicen el funcionamiento del mercado cambiario de la forma que yo lo describí antes, es decir, con un desdoblamiento bien hecho del mercado, dejando que funcione un tramo totalmente libre, pero legal, que facilite toda esa movilización de dólares, porque si quieren que el precio del dólar en el mercado, en los mercados libres, en el mercado paralelo y en el contado con liquidación baje o no suba tanto pese a la enorme emisión monetaria, lo que tienen que hacer es facilitar que la gente que tiene dólares y que necesita convertirlos en pesos se anime a ofrecerlos en los mercados libres, en el mercado libre, y que haya oferta de dólares. Ahora, si no hacen eso, lo que va a ocurrir es que el problema que trató de resolver el presidente del Banco Central de pérdida de reservas se va a terminar acentuando, porque se le pueden ir incluso la parte de las reservas que son encajes de los depósitos que los argentinos tienen todavía en el sistema bancario. Amén de que las empresas del sector privado que se financiaban en dólares van a tener graves dificultades para conseguir el financiamiento al que los está obligando el Banco Central, ¿no? Lo que hacen es crear un ambiente más difícil para contener la tasa de inflación, porque obviamente hay una enorme emisión monetaria debido a la situación fiscal. Si además se ponen trabas a que los que eventualmente podrían ofrecer dólares lo hagan, cada vez va a haber más demanda de dólares en el mercado paralelo o incluso en el contado con liquidación, por más que trate de trabarlo el Banco Central. Y cada vez la brecha va a ser mayor. Y mientras más alta sea la brecha, más van a estar desalentadas las exportaciones y alentadas la sobrefacturación de importaciones, con lo cual se va a agravar el panorama y va a haber un momento en que no va a haber otra alternativa que una fuerte devaluación. Vos le estás dando poca vida a estas medidas cambiarias, pero si en 10 días esto lo cambian, es una suerte, más allá, obviamente porque se trata de un fracaso, sería una suerte de escándalo político, de modificar tan velozmente algo que se supone que en alguna medida planificaron. Yo creo que dar marcha atrás con la parte cambiaria y financiera de estas decisiones podría ser la forma de que el presidente demostrara que lo apoya al ministro de Economía y que el ministro de Economía se transforma en un verdadero líder del equipo económico, siempre y cuando lo que decida el ministro de Economía a partir de ese cambio tenga lógica. Uno descubre el temor que empieza a haber en la sociedad por estas medidas cambiarias, ¿no? Hablan la gente de las cajas de seguridad, quizá absurdamente, también por el tema de los depósitos en dólares. Hay como una suerte de temor, de terror, si querés. Pero también es raro que después de haber alcanzado el acuerdo con los bonistas extranjeros, que uno lo puede interpretar del modo que quiera, pero de cualquier modo es un gran alivio, en lugar de que el valor de la Argentina fuera para arriba, se fue para abajo. Y se ha ido para abajo en forma escandalosa en materia de empresas, en materia de títulos. Hay que tener en cuenta que no solo se están cometiendo errores graves en materia de manejo macroeconómico, como estos que hemos señalado, sino que también hay un clima político muy, muy negativo.
o sea, se ha vuelto a establecer un clima de confrontación, de falta de diálogo. Esto de haberle quitado un 1% de coparticipación a la capital federal o al gobierno de Buenos Aires, y ahora mandar un proyecto de ley para quitarle otro por ciento, especulando con que las provincias lo van a apoyar porque le mejoraría la coparticipación de ellos. Todo eso, en mi opinión, crea un ambiente, junto con todo lo que pasa en relación a la justicia y el mal funcionamiento de las instituciones en general, más la prepotencia que se pone de manifiesto en muchas otras medidas. Todo eso crea un clima político que le hace muy difícil al equipo económico tomar buenas decisiones. Pero además no hay equipo económico. Yo creo que aquí está, como ocurría con el gobierno de Macri, también con gran parte de los gobiernos de Cristina, no hay un liderazgo económico claro. Por eso yo insisto que, a menos que vayan a descartar a Martín Guzmán, lo tienen que transformar en el jefe del equipo económico. Y la solución no tiene que ser solo económica, tiene que ser también política. Y ahí se tiene que definir si realmente el presidente es Alberto Fernández o si Alberto Fernández va a tener que estar tomando decisiones en base a las cosas que le dicta o a los caprichos de Cristina y a las prioridades cuasi personales que ella tiene en relación, por ejemplo, a los temas judiciales y a todas estas cuestiones, ¿no? Bien, este capítulo de Cavallo es bastante interesante. Debería ser más interesante para Alberto Fernández, porque técnicamente podrá ser discutible, pero en alguna medida tiene una formación que otros no tienen. Aún así, quiero destacar dos cuestiones antes de ver la segunda parte, que, como les digo, es la más explosiva. Una tiene que ver con que el Papa, aunque no parezca, aunque no hable, y sobre todo no hable de la Argentina, tiene siempre algún tipo de contacto, de relación, de enlace, de influencia. Ustedes vieron que fue un papelón el que cometió los Fernández, el ministro Solá, el cuñado del ministro Solá, con el intento de designar a Gustavo Vélez titular del BID. Y Vélez seguramente quedó muy afectado. Pero el Papa ha resuelto esa cuestión y le ha dado un cargo en el Vaticano, seguramente honorífico, pero para que no se deprima el ministro Vélez y siga creyendo, lo mismo que Guzmán, que el aporte celestial los va a ayudar en la gestión. Hablando de aporte celestial y esas cuestiones, hay un interrogante dentro de toda la administración de cuál es la razón por la cual no se incorpora, no se instala el busto de María Estela Martínez de Perón, que fue presidente de los argentinos. Hay infinidad de versiones. Una es que los Kirchner, cuando fueron detenidos por un rato en el pasado, fue durante el gobierno de Chavela, de Isabelita Martínez. En fin, son rumores. Voy a insistir después con los problemas en la Casa Rosada, pero antes completemos esta parte importante y explosiva del reportaje a Cavallo. Vos lo trataste, Alberto Fernández. Ahora Alberto Fernández hace declaraciones absolutamente novedosas, con una personalidad que uno conocía diferente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Es como que Cristina Fernández le modificó la cabeza o simplemente porque tuvo que aceptar la designación de Cristina tiene que hacer lo que ella le dice? No sé qué es lo que ha pasado. Presumo que la personalidad de Cristina y la forma de actuar de Cristina lo ha sobrepasado totalmente,
y me parece que el que está tomando las decisiones no es el Alberto Fernández que conocíamos. Muchos argentinos que temen que el proceso económico y político de la Argentina vaya hacia una forma venezolana, digamos, de administración. Vos eso no lo ves para nada. No. Yo he aclarado que más allá de lo que pueda hacer un buen ministro de Economía, que tenga realmente todo un equipo y que esté investido del poder necesario, cuenta muchísimo el clima político. Alguien ha dicho que yo no podría haber hecho lo que hice como ministro de Economía si no hubiera estado Menem conduciendo la política como la conducía. Y tiene toda la razón, O sea, si Alberto Fernández sigue conduciendo la política como lo ha hecho hasta ahora, ni Mandrake, puesto al frente del equipo económico, saca el país adelante. O sea, obviamente que si se cometen menos errores en el manejo económico, las cosas no van a ser las peores imaginables, pero el problema, como dice mi amigo Jorge Asís, es mucho más político que económico. Puede ser, pero te despido con una frase de otro amigo mío, que no voy a dar el nombre, y que dice que cuando la economía funciona bien, hasta se puede andar en Ferrari. Bueno, se puede andar en Ferrari, pero no se pueden cometer agravios políticos a todo el mundo y no se puede, digamos, trabajar por el mal funcionamiento de las instituciones de la democracia. Menem iba en Ferrari, pero respetaba las reglas de un sistema democrático y republicano en la Argentina. Interesante el reconocimiento que hizo Cavallo después de tantos conflictos que tuvo en su gobierno con Carlos Menem, de decir que nada de lo que él hubiera hecho hubiera sido posible si no tenía el respaldo de Menem, sobre todo en comparación con el problema de Alberto Fernández, que no es ministro de Cristina Fernández, es el presidente de la nación, pero que parece que no tuviera totalmente el respaldo de la vicepresidente. Por ejemplo, algunos dicen que, bueno, Fernández decidió no hablar más del tema de cómo sigue la cuarentena, etcétera, evitó el comunicado que hacían habitualmente con el gobernador Kicillof y con el alcalde Rodríguez Larreta. Seguramente debe haber sido una decisión estratégica, imaginada por sus grandes consejeros políticos. Pero otros dicen que alguien le dijo, no hables más de este tema. No sé. Vamos a seguir con esta dramática situación económica de la Argentina. Y ahora en un, yo diría, reportaje clave por el entrevistado, obviamente, Juan Carlos de Pablo. Clarísimo y violento. Juan Carlos, leí una nota tuya en Infobae donde decías que Alberto Fernández tenía 5 opciones. Pegarse un tiro, enfermarse, tener un infarto, darle las llaves a Cristina y la quinta no me acuerdo. Reaccionar. Estamos en un momento particularmente complicado, porque vos tenés los indicadores sanitarios en los peores, digamos así, niveles. Una desagregación geográfica verdaderamente importante. Un presidente con la palabra totalmente, digamos así, devaluada, hartazgo, crisis. Tenemos el peor de los mundos. Ahora, Argentina es un país presidencialista. Vos tenés que decirle al presidente, póngase las pilas. Vos no podés pretender que el equipo económico, o cualquiera, le vaya a decir al presidente, acá tenemos que hacer tal cosa. No suele ocurrir. Es más el presidente que tiene que decir, muchachos, venga para acá. Me explica, a ver qué estamos haciendo, pero me lo explican claro, porque vamos a tener que remontar esto
explíquemelo, convénzame y yo también le pongo el peso. Acá tenés el tema de este fin de semana, de que tomaron medidas el miércoles, el jueves les llevaron 100 palos, el viernes les llevaron 30, el tema de los precios parece que se dispara y la brecha, que también era lo que querían cambiar, se agranda. Cuando yo veo miembros del equipo económico entretenidos con el presupuesto, yo no conozco ningún argentino que mire el presupuesto para tomar decisiones o para generar expectativas. Moraleja, no te calentés con el presupuesto, no te calentés con la reunión, la negociación con el fondo, porque mientras no le pidamos plata fresca, tenemos la sartén por el mango. Te hago una pregunta sexy con relación a lo que dijiste. ¿Con qué hay que calentarse entonces? Primero, cada uno de nosotros está verdaderamente muy, muy ocupado con la lucha diaria. Son mis héroes todos los tipos que se levantan a la mañana y no saben cómo le van a dar de comer a la familia, digamos, a la noche. No tienen mucho tiempo. ¿Usted cómo ve 2023? ¿Cómo ve el Papa Francisco? No. ¡Pum! A caballo de eso, tenemos que seguir mirando ¿qué? Al presidente. Porque Argentina es un país presidencialista. Lo que vos estás observando, el estilo venía así, pero prácticamente las últimas semanas, es una toma de decisiones que decís, perdón, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y yo incluyo acá el equipo económico. Yo digo, yo la impresión que tengo que el equipo económico, esto de la policía, lo vio por televisión. Perdón, ¿me puede decir quién manda acá? ¿Vos viste una situación peor de la Argentina en el sentido de la pérdida de valor de la Argentina que estamos viviendo ahora? La IPC del 89, yo le explico a los alumnos, técnicamente duró un trimestre. Entonces los alumnos me miran con ojos de hoy y dicen, bueno, doctor, tanto de pelote por un trimestre. Dos cosas. A, Dios no te avisó que era un trimestre. B, fue muy jodida. Quiero decir, las crisis acá son verdaderamente complicadas. La crisis de 2001-2002 fue verdaderamente complicada. Ahora, la diferencia entre las otras crisis y esta es que las otras ya pasaron y estas estamos transitando. Cuando yo veo que el gobierno dice que para cada cosa tenés que pedir permiso, yo todos los días a la mañana me levanto y como no me privo de nada, leo el boletín oficial. Y yo te puedo mostrar todas las decisiones, la jefatura de gabinete que dicen, excepciones del ASPO para los tipos que juegan al rugby, los tipos que se peinan, los rubios. Yo digo, flaco, escúchame, pone reglas generales, digamos así. Habla de la responsabilidad social, decir, no joda, saca con barbijo, haga esto, haga el otro, y deja funcionar. Y además, no asustes al pedo, lo digo en latín, ¿entendés? Cuando la diputada Vallejo sugiere, ¿por qué no nos quedamos con las acciones? Con el Vicentín, con el de Norco, vamos a hacer... Te da la sensación a veces que cuando te cobran 2% de determinado impuesto, te dice, agradeceme Juan Carlito que te dejo el otro 98%. Que la vida diaria en la Argentina, la supervivencia es suficientemente complicada para que encima el gobierno, el Estado Nacional no te envíe mensajes que te complican más, te vuelven loco. Te pido una explicación, ya que sos docente, sobre dos frases de Alberto Fernández. Los dólares no son para guardar, no son para ahorrar, son para producir. ¿Me lo podés traducir? Déjamelo reescribir. Los dólares del Banco Central, como está planteado el sector externo de este gobierno, solo los vamos a usar para comprar insumos para que las fábricas no paren por falta de insumos. Bien, ahora, si lo que me quiere decir es que los argentinos tenemos que olvidarnos del dólar, cuando estamos pensando en los ahorros, ¿querés que te lo diga ya de manera irónica? Primero se lo tiene que decir algunos funcionarios que salieron el otro día en el diario que tienen depósitos en dólares, y yo no lo juzgo, simplemente lo explico. Argentina tiene un sistema bimonetario de hecho. Vamos a un bar. Entramos pedimos un cortado. ¿Cuánto vale? 135 pesos. Le damos $1. ¿Qué hace el humo? Gracias. Te lo cantó en pesos. Lo podías haber comprado en pesos, lo compraste en dólares. Ahora, si estás pensando en tus ahorros para los últimos años y llegas a decir, lo voy a guardar en pesos, la gente te va a mirar como diciendo, Roberto, yo creo que vos eres un tipo inteligente. Argentina, desde fines de la década de 1940 viene castigando de manera sistemática el ahorro en pesos. Más de las 3/4 partes de los billetes de $100 andan dando vueltas fuera del territorio de Estados Unidos. ¿Sabe dónde? En Argentina, en Venezuela, en Rusia y en algún otro país. Y es explicable. Última pregunta, con relación a ese tema del dólar, ¿por qué ahora no dejan traer dólares hasta para pagar los impuestos?
dejarle al tipo que va a traer dólares porque no tiene más remedio, convertirlo a un determinado nivel, a un determinado tipo de cambio. Al tipo le decís, trae los dólares y encima tenés que venderlo a 80. Cuando si te falta un dólar, 140, te va a mirar. Te va a mirar. Ni te digo si sos un productor agropecuario, porque para vos el tipo de cambio no es 80, es 80 menos el 35%. Y si tenés que comprar un alambrado o un fungicida o una cosa por el estilo, te vas arriba. Te doy un dato. Noviembre de 1976 es el momento donde Argentina comenzó a utilizar de manera intensiva fertilizantes agroquímicos y no sé cuántas cosas más. ¿Sabés qué pasó en noviembre de 1976? José Alfredo Martínez Dios unificó el tipo de cambio. Unificó el tipo de cambio. Es decir, el productor, no de soja en aquel momento, de trigo, maíz, cosas por el estilo, el mismo tipo de cambio con el cual liquidaba la operación de exportación era el mismo tipo con el cual compraba los insumos agrícolas importados. Te van a decir que estás reivindicando la dictadura, pero... Que digan lo que quieran. Cada cosa que yo digo políticamente, unos dicen, te quiero Juan Carlito, y los otros hablan mal de mi mamá. Que usen como quieran. Yo trabajo como profesional. Y además sos de Vélez, o sea que has aguantado de todo. Gracias, Juan Carlos, nos vemos. Te mando un abrazo, Roberto. Bien, después de escucharlo, Juan Carlos, creo que es imprescindible tener este tipo de diálogo con Javier García, porque no es casual el tema de que las empresas se vayan de la Argentina. Y creo que él, de un modo u otro, nos dejó el terreno para esta conversación que vamos a tener con Javier, a partir también de una señal que justo aparece cuando Alberto Fernández ya es elegido presidente y estaba en su búnker, y no al primer empresario que recibió, pero sí a uno de los más notorios, que no era precisamente peronista, que es el señor Marcos Galperín, posiblemente el empresario más poderoso de la Argentina, que se fue a vivir al Uruguay, que tuvo el interés de ir a hablar con Alberto Fernández. Después de esa charla con Alberto Fernández, donde los diarios de Alberto Fernández y los que no eran de Alberto Fernández dijeron que había sido una gran charla, Marcos Galperín se fue de la Argentina y se llevó la compañía. Les pido, por favor, que hablemos de este tema y que escuchemos esta charla que tenemos con Javier García respecto a la ida, a la fuga, porque no es la primera vez que de la Argentina se van las grandes empresas. Javier, finalmente, ¿es cierto esto de que se van tantas empresas de la Argentina? Lamentablemente es cierto, hay muchas empresas que están decidiendo abandonar, por supuesto que el contexto de pandemia no ayuda, o también la cuarentena o este cierre, pero también es cierto que muchas empresas ya habían cerrado sus puertas en el anterior gobierno de Cristina y pareciera ser que hay una especie de perfil antiempresario, o por lo menos un rumbo antiempresario que hace que muchas empresas decidan abandonar el país. ¿Las empresas que se iban antes son tan parecidas a las actuales? Algunas de las empresas que se fueron durante el gobierno de Cristina son las empresas de alta gama, si querés llamarlas de alguna forma, las que apuntaban a públicos muy exclusivos, como Armani, Hermenegildo Zegna, Calvin Klein, en términos de consumo, porque también se fueron petroleras, se fueron muchas mineras, se fue un banco. Y ahora el fenómeno pareciera ser que se están yendo marcas de más consumo popular, si podríamos llamarlo, porque Falabella, o lo que puede ser la salida de Burger King o la salida de Starbucks, pero este éxodo de empresas importantes, de empresas multinacionales, empieza a darse nuevamente en el gobierno de Alberto Fernández en muy pocos meses. Durante el gobierno de Macri cerraron empresas, y esa es la esencia del capitalismo, unas nacen y otras mueren. Ahora, acá directamente se van. ¿Por qué se van y a dónde se van? Se mudan a nuestros vecinos. Los vecinos están como con intereses de seducir, y Argentina no está en una postura tan seductora, sino por supuesto con esta cuestión de la ley del teletrabajo o el aumento de los impuestos, y el Congreso se reúne únicamente para debatir una reforma judicial quizás innecesaria y la remoción o el traslado de 3 jueces. ¿Y qué se van? ¿A Brasil? ¿Qué me vas a decir que se van a Paraguay? ¿A dónde se van? Te vas a sorprender. Paraguay es uno de los destinos que está absorbiendo
capitales, no solo de empresas multinacionales, sino de muchos capitales latinoamericanos, porque presenta condiciones más ventajosas. Paraguay es una reforma impositiva en el cual la carga fiscal para las empresas y para los tributarios, para los que tributan, es del 10%. En Argentina es alrededor del 50%. Paraguay tiene reglas fiscales muy claras. Cuando vos invertís, ellos se comprometen a respetarte las reglas en el momento que vos invertiste. Si ellos cambian las reglas después, cosa que no han hecho, pero si las cambian, a vos no te aplican retroactivamente y tu inversión queda cubierta por las reglas en las cuales vos invertiste. Otra cosa interesante que dijo Paraguay en las últimas horas o en los últimos tiempos es el culto a la meritocracia, contrastando con lo que dijo Alberto Fernández. El ministro de Paraguay dijo que sin excepción la meritocracia va a ser la regla en Paraguay y ningún empleado público va a poder ingresar al Estado si no es por concurso meritocrático de oposición y antecedentes y público. La verdad que me sorprendiste con este curso guaraní, que ahora me hiciste acordar que la tasa de crecimiento de Paraguay en los últimos tiempos ha sido siempre sistemática, superior Paraguay, al 4%. Exacto, Paraguay viene creciendo un promedio del 4,5% en los últimos 15 años y en los últimos 70 años no le sacó ningún cero al guaraní, que es su moneda. Bien, en Paraguay también aparece la guerrilla, pero Paraguay es uno de los países de la región que menor tasa de inflación tiene. Es un dato porque es un dato de cómo salir del subdesarrollo, un país que es subdesarrollado. Me freno acá para contar un chiste antes de pasar a un capítulo serio de la Argentina. El chiste es que hace 2 días la comunidad judía celebró su año nuevo, el cual compartimos y adherimos su felicidad. Pero la broma, que me la hace un paisano de esa colectividad, es que le dijeron a él: ustedes están celebrando, creo que el año 5071. Ya que están en ese año, ¿no se acuerdan ustedes? ¿No saben lo que pasó en diciembre de la Argentina del 2021? Bueno, no sé si se sonríen o no, pero vamos a dar vuelta a esta página para ir al doctor Sergio Guala, a una de las situaciones más interesantes que nos puede proveer todo este fenómeno de la pandemia y al cual tratamos de no abandonarlo en ninguna de las emisiones. En este caso, la inquietud está referida a la continuidad y crecimiento de los casos en la Argentina y después al residuo y al daño que nos está haciendo esta pandemia por estar encerrados, más allá de que digan que no estamos encerrados. Estamos en la semana, o tuvimos la semana récord, con casos, con muertes. La Argentina se perfila a ser uno de los países más dañados por el tema del COVID-19. ¿Qué es lo que nos pasa y qué tipo de consecuencias usted está viendo? Al margen de esto, que es el estrés que estamos teniendo, el estrés prolongado de la pandemia más la cuarentena, tuvimos una serie de eventos que son muy, pero muy negativos para el cerebro. Declaraciones que hasta que no aparezca la vacuna no va a parar la cuarentena, y declaraciones de la OMS que hasta el 2022 no va a aparecer la vacuna. Toda esa catarata no hace que nos vamos a enfermar más, o nos vamos a enfermar de la cabeza sin necesidad de contraer el virus. Exactamente, porque la capacidad de absorción del estrés por parte del cerebro no es ilimitada. Y esto es como que esté sobre un estrés prolongado, que venimos con la pandemia más la cuarentena, es una lluvia de eventos negativos que no da capacidad de absorción, y esto se puede medir. Y estamos teniendo cada vez más eventos que, en vez de estar en un cerebro activo, va convirtiéndose en un cerebro preocupado, activo en la preocupación. Es importante que entendamos que por más que estos eventos hayan pasado, quedamos en un estado de alerta que genera un alto costo, porque la salud mental, en particular, es la primera herramienta y es el capital fundamental para salir de una crisis.
Sí, eso quiere decir que de pronto yo voy a tener más ataques psicóticos que los que tengo todos estos domingos cuando hago el programa. No, usted no tiene ataques psicóticos, pero sí más ansiedad, más perturbaciones para la creatividad, más ataque de pánico si eventualmente esto continúa. Vale decir, tenemos que cuidar, porque todo esto, el miedo y el estrés tienen una capacidad de contagio muy alta. El pensamiento viaja a 160 metros sobre segundo y la emoción, en estados de alerta, a 370 metros sobre segundo. Quiere decir que vamos a tener mucho más rápido una emoción, un estado de alerta, que una respuesta adecuada. Y eso es equivocarse en las decisiones también. Absolutamente, con un alto defecto, porque la emoción es positiva, pero si la emoción ocupa el lugar de la reflexión y del pensamiento, es muy complicado. Este tema de esta semana trágica que hemos tenido, o semana récord, ¿se va a seguir incrementando a su juicio? Respecto del número de casos nuevos por día, va a continuar alto en términos hasta... los trabajos de Washington están diciendo que hasta una buena parte del tiempo, y la curva va a quedar bajando, pero con un alto nivel de casos a pesar de que pase el tiempo. Van a ir bajando los casos, pero sí va a quedar un número alto de nuevos contagios por día. Bien, ya tenemos un panorama de lo que nos va a seguir ocurriendo con la histórica tendencia que tenemos ahora con el virus, y les prometo al margen, de acuerdo a toda la repercusión que hubo en los alrededores de este programa, que no voy a insistir más con hacer un chiste. Por lo tanto, con la máxima seriedad, voy a proponer con Javier que me cuente cuál es la frase de la semana que eligió, que estoy seguro, el origen de esa frase está en el economista Diego Giacomini, al cual vamos a invitar en algún momento. Así que por favor, Javier, ¿me contás? Javier, en esta semana de frases célebres, porque algunas se mueren, ¿cuál es la que elegiste? Fue una semana de muchas frases y que ya se hablaron muchísimo, con lo cual elegí quedarme no con una frase, sino con un nombramiento. ¿Te puedo decir de qué nombraron a una persona en el Ministerio de Desarrollo de Acción Social? Yo te lo digo, la nombraron coordinadora de tramitación de asistencias directas de la Dirección de Ayudas Urgentes, de la Dirección Nacional de Gestión y Asistencia Urgente, de la Subsecretaría de Asistencia Crítica, de la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social. Imagínate que yo lo tuve que leer. Alguien se tiene que presentar con este cargo en Argentina. Supongo que debe ganar muchísima plata, porque si sabe para todas esas palabras, debe ser extraordinario funcionario o funcionaria. Es una funcionaria, es un sueldo interesante, sobre todo en contextos de pandemia, pero lo que te revela el nivel de la burocracia argentina, de la subsecretaría, de la secretaría, de la asistencia, de urgencia, de crítica, es un laberinto insondable la burocracia y el Estado argentino, que tiene estas curiosidades que ni siquiera generan creatividad a la hora de poner un nombre. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. ¿El auto te dejó a gamba en la calle? Qué tema, ¿no? A menos que tengas un nuevo seguro que te mande una grúa al toque. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros. El campus virtual de UTEDIC moderniza la capacitación y federaliza las oportunidades educativas. Esta plataforma virtual dedicada a la formación solo requiere que él o la afiliada cuenten con un dispositivo con internet y ganas de adquirir nuevas herramientas para enfrentar un mercado laboral cada día más exigente. No importa dónde te encuentres, importa a dónde querés llegar. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. En Banco Macro te damos más opciones. Si necesitas un préstamo o un adelanto de sueldo o haberes, pedilo desde la app Macro o banca internet. Conoce más en macro.com.ar/préstamos. Vos elegís, nosotros estamos cerca. Macro, cerca siempre.
El campus, donde conectás lo académico con lo profesional, donde aprendés haciendo, donde creás tu red de contactos, donde lográs tus aspiraciones profesionales. No importa dónde estés, el campus, presencial o virtual, es tu lugar y está a tu alcance. El campus es UAD. Descubrilo y convertite en lo que querés ser. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Si querés el mejor banco para cobrar tu sueldo, no sos un robot. Cada persona puede elegir dónde cobrarlo. En Galicia te esperamos con hasta 10.000 pesos de bienvenida. O 12.000 puntos quiero. Para canjear por lo que quieras. Como pasajes para viajar. Cuando se pueda. Galicia. Nosotros. Estamos llegando al final, llegamos al final, y les recuerdo los 3 acontecimientos de la semana. Lo de Guernica, lo de la presentación del presupuesto, lo que va a pasar con el mercado del dólar en la Argentina y la pérdida de riqueza de la Argentina, que es la de todos, y el acto, el recuerdo sobre la muerte de Rucci, que aparentemente no le cae bien al gobierno, porque no quiere acompañar o no quiso acompañar este tipo de homenaje a alguien que fue acribillado por los montoneros. Quiero decirles que es raro esto, porque el abuelo del jefe de gabinete encabezaba todos los actos de homenaje a Rucci, y el nieto no parece compartir la misma fe del abuelo. Es como si pensara, como aquellos que decían que fue un acto de justicia lo de Rucci, como es un acto de justicia no poner el busto de Isabel Perón, que tiene además el defecto de que es una presidenta que no robó. También les digo que esta semana va a reaparecer otra vez Eduardo Duhalde, más allá de su viaje a Punta del Este, donde estuvo, supongo, hablando de política, interesado en algunas otras cuestiones personales, y está con algún tipo de brío, despojado para hablar, porque Eduardo Duhalde, más allá de que uno comparta o no sus brotes psicóticos, la verdad es que piensa, como dijo Cavallo, y como dijo también Juan Carlos de Pablo, que la Argentina no corre el peligro de estrellarse contra el iceberg, porque se va a hundir antes. Los veo el próximo domingo. El petróleo está presente en nuestro entorno diario, no solo en los combustibles y el asfalto, también en plásticos, solventes, pinturas y hasta en ciertos cosméticos. Adrián Mercado te invita a Expo Capipe Virtual 2020 para conocer más sobre energía, gas y petróleo. Del 10 al 20 de septiembre, la primera exposición 3D del sector petroenergético. Auspicia Adrián Mercado. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Creamos un centro de aislamiento para recibir 500 pacientes con patologías leves o asintomáticos. Implementamos un nuevo servicio de telemedicina para brindar asistencia médica virtual a casos sospechosos de COVID-19 y a pacientes con enfermedades crónicas, adicciones y salud mental. Cada uno desde su lugar, con el corazón puesto en Tigre. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Banco Ciudad te quiere ver crecer. OSPE, Obra Social de Petroleros.
Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.